informativo, en un despacho jurídico que también se ha consolidado de manera muy importante y que agradezco y aprecio infinitamente que nos haga favor de acompañarnos como todos los lunes de cada 15 días en este espacio informativo. Y me refiero a mi querido Alfonso Poncho Rodríguez. ¿Cómo estás, Poncho? Buenos días. Querido Aurelio Yeyo Peña, amigos del auditorio, públicamente doy gracias a Dios por la posibilidad de estar de vuelta en casa. Gracias a mi Padre Dios, que es bueno. Sí. Estamos de regreso trabajando. Después de un sustito, pero híjole, para sobresaltos no queda uno, Aurelio Peña. Sí, cómo no. Y luego a mi edad. Estabas celebrando tu cumple, ¿no? Recién. No, en enero. Bueno, en enero. Soy un muchachito joven de 51. Un chavorruco. Sí, un chavorruco. Oye, ya han pasado muchas cosas, Poncho. Sí, Aurelio muy importantes. Peña. Quiero plantearlas y que tú me vayas diciendo, porque yo quiero escuchar tu análisis y quiero escuchar también tu opinión a propósito de lo que hoy por hoy también tenemos que estar pensando en esta nueva realidad que se vive en nuestro país. Primero, el tema de la reforma eléctrica en nuestro país. La reforma se discutió, se analizó, en el proceso jurídico también se llevó a cabo justamente de esa misma forma, pero fue la primera gran derrota para el presidente en esta nueva realidad que se vive en nuestro país. Primero, el tema de la reforma eléctrica en nuestro país. La reforma se discutió, se analizó, en el proceso jurídico también se llevó a cabo justamente de esa misma forma, pero fue la primera gran derrota para el presidente de la República porque se requería la mayoría calificada y que, bueno, pues en estos alegatos no se pudo consolidar. Pero lo que me llamó la atención y poderosamente, y te lo digo como abogado, con una visión de los derechos humanos, es que después los que votaron en contra, se inició toda una campaña en la que se hablaba de traición a la patria, que además está consignado en la Constitución. ¿Por dónde hay que empezar para entender esas cosas desde el punto de vista jurídico, Poncho Rodríguez? Yo antes de abordarlas, Aurelio Peña, desde el punto de vista jurídico, lo abordaría desde el punto de vista filosófico-político, si tú me lo permites. Sí, por favor. Cuando en el marxismo-leninismo y los manuales de propaganda de Goebbels, que utilizaba Hitler. Se mencionaba muy fuerte eso que estás diciendo, ¿eh? Sí. Cuando se mencionaba que no había un enemigo contra quien luchar, había que inventarlo. En este caso, pues nadie es enemigo del titular del Ejecutivo, pero se ha inventado enemigos favoritos. Se ha inventado, yo creo que uno, que es el que trae arrastrando desde su candidatura y que es el que lo puso en el poder, que es el INE, y otro enemigo favorito, todos los opositores o toda persona, periodista, comunicador, analista, académico, toda persona que piense contrario a sus intereses. Y entonces, entendiendo este contexto, que también es parte del Foro de Sao Paulo, que no es una teoría conspirativa, esto ha quedado demostrado ya con los hechos, si nosotros, viendo en esta tesitura la reforma eléctrica, nos podemos dar cuenta de que necesitaba alimentar políticamente el titular del Ejecutivo la sed de justicia de un pueblo al que ya se le había venido haciendo justicia con buenos programas sociales que él mismo quitó. En este orden de ideas, mi querido Aurelio Peña, la contrarreforma eléctrica, que ya había sido votada incluso por ellos en el pasado, ya sabían que era un bebé que nació muerto. Ya nació muerto. Que no tenía futuro, que no tenía sustento. Que no tenía sustento. Pero si nos vamos un pasito más atrás, hay otra derrota política muy importante. ¿Cuál, Poncho? El aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuál fue el primer manotazo que dio en la mesa el titular del Ejecutivo? La cancelación a mano alzada de lo que hubiese sido el centro de operaciones aeroportuario más grande de América Latina, que ya se fue para Panamá. Sí. Primer manotazo fue eso. Y construye su central avionera, una central avionera inaccesible. Bueno, es Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sí, señor. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no tiene un solo vuelo internacional. Para empezar, es inaccesible. ¿Y qué crees? Ya empezaron a cancelar vuelos.
Ya empezaron ya se canceló el vuelo a Villahermosa. ¿Por qué? Porque que no hay empresas. Iba solo, iba vacío el vuelo. No es viable, no es posible que haya una operación simultánea, ya después hablaremos de eso. Sí. Yo creo que esa es una derrota política, la primera de todas. Esto él dijo que iba a ser mejor que lo que planteaba Texcoco y más barato. Ajá. Ni fue más barato, ni fue mejor que Texcoco. Después viene en la reforma eléctrica. Correcto. Viene un fracaso total en este tenor. Siempre peleando en contra de los comunicadores y los que piensan distinto y del INE. Y del INE. No pierdas eso de vista. Viene el ejercicio de vamos a juzgar a los expresidentes, una treta Ajá. que nos costó muchísimo dinero, despreciada por la sociedad. Esa es otra derrota política importante ante los planteamientos. Que fue la primera consulta, ¿no? La segunda, porque la primera fue la del aeropuerto. Bueno, sí, perdóname, sí tienes toda la razón. El aeropuerto, luego lo de la consulta, si se hacía juicio o no a los expresidentes de México. Correcto. Que por cierto no se ha hecho ningún juicio contra ninguno. Y no se va a hacer nada tampoco. Pero la revocación de mandato. Y entonces... la revocación de mandato, mira, esta revocación de mandato, siguiendo los parámetros del Foro de Sao Paulo, fue muy exitosa en Venezuela, fue muy exitosa para los gobernantes, para Hugo Chávez y para Nicolás Maduro en Venezuela, para Correa en Ecuador, para Evo Morales en Bolivia. Sí, claro. Fue muy exitosa con ese pseudomarxismo latinoamericano, muy exitoso para sus gobernantes. Pregúntenle al pueblo qué tal se siente al respecto. Sí. Aquí se quiso instaurar, nada más que afortunadamente la diferencia es que este señor, el actual presidente de la República, llegó aquí con votos y no con un ejército respaldando como en Cuba o como en Venezuela. Sí, claro. Pues esta toma del poder, esta forma de tomar el poder. Sí, claro. Fueron 1,700 millones de pesos que se invirtieron, que se destinaron al tema de la revocación de mandato. Y seguimos preguntando qué ha pasado con los medicamentos de los niños con cáncer, que en el Seguro Social no hay insumos, que a veces la gente para tener que, el personal que es heroico, el personal del IMSS, déjame decirlo abierta y públicamente, son maravillosos. Sí. Qué hermoso es el personal del IMSS, qué hermoso es. A veces hacen circo, maroma y teatro. Para las diálisis, circo, maroma y teatro, para sustituir el medicamento con otro, de veras. Pero no hay presupuesto y no hay dinero. Si hay dinero para estos tontos ejercicios y rendirle culto a palmeras en la Ciudad de México, en lugar de atacar los feminicidios. Son derrotas. El tema de Tren Maya. Espérame, es que el Tren Maya es creciente este problema, Aurelio Peña. Sí, hay grupos, hay colectivos reales, genuinos, de una izquierda genuina y ambientalistas genuinos que están empezando a alzar la voz, no solo en México, sino a nivel internacional, por el ecocidio y la destrucción de tesoros arqueológicos que hay en la ruta de ese pretendido Tren Maya. Está costando mucho dinero, ya lo habíamos aquí mencionado. Sí. Se están matando kilómetros y kilómetros y kilómetros y hectáreas de bosques de maderas preciosas, bosques tropicales, están siendo destruidos. Se está afectando a la fauna. ¿Qué va a pasar cuando animalitos crucen de un lado a otro y vaya pasando el tren? Esta necedad nos está costando mucho dinero y ecológicamente no solo afecta ya a la península, sino es un daño que afecta a nivel global al planeta. Mi querido Poncho Rodríguez, está bien, porque uno puede tener diferencias, creo que se vale además tener diferencias, expresarlas, señalarlas, pero el tema es cuando te vuelves traidor a la patria en una realidad como la que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país, que nos lleva a pensar en una situación rumbo 2024, pues que pudiera parecerse por lo menos a lo que ocurre ya en otros países. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Aurelio Peña, había dos causales o dos hipótesis de conducta que nos llevaban a la pena de muerte, que era la traición a la patria y otro delito que es muy común, los salteadores de caminos, el asalto en los caminos. Desapareció la pena de muerte en México porque es contraria al espíritu de nuestra Constitución de 1917. Sin duda. Ha desaparecido. Y sin embargo, llamar a alguien traidor a la patria por pensar distinto es romper con el propio espíritu de la Constitución, usar la Constitución para violentar la Constitución,
porque los diputados, los senadores, son inmunes son inmunes por las opiniones que presenten. Nosotros los comunicadores, y perdón por incluirme dentro de este selecto gremio, nosotros los comunicadores, con nuestra libertad de expresión, también gozamos de esta prerrogativa constitucional. Llamar traidor a la patria a quien usa su prerrogativa constitucional para disentir del presidente de la República, me parece una aberración, sí. Me parece algo muy delicado, y aquí me viene a la memoria también. Por favor, Poncho Rodríguez. Lo que establece el 123 del Código Penal Federal sobre la traición a la patria. Habla, entre otras cosas, sin meterme en tecnicismos, del sometimiento del gobierno gobernante o parte del gobierno a una potencia extranjera, y no solo en caso de guerra internacional. No hace poco salió un video de ese nefasto y horrible personaje llamado Donald Trump, pitorreándose de nuestro presidente, pitorreándose de nuestro país, pitorreándose de nuestro gobierno, diciendo que le dio la orden al actual titular del Ejecutivo, de desplegar 28,000 tropas en la frontera para que se quedaran los migrantes que querían entrar a Estados Unidos en ese programa de Stay in México, sí, quédate en México. Sí, se pitorreó. Lo que sí es un hecho, Aurelio Peña, es que sí se desplegaron 28,000 tropas de la Guardia Nacional a capricho de ese nefasto de Donald Trump. Poncho Rodríguez, ahora entiendo por qué traes el hígado todo despedazado, hombre, pues cómo no, con tantos corajes. Pero tengo que preguntar, en 2 minutos, viene también una propuesta de reforma electoral. Se habla de la desaparición del INE, se habla de la desaparición de los OPLES, esos son organismos electorales locales. Se decía, y hay ahí una serie de inconsistencias, de la desaparición de plurinominales, que ahora dicen que no está realmente en la iniciativa. Pero bueno, el tema es la reforma electoral en nuestro país. ¿Por dónde habría que comenzar y hacia dónde habría que orientarlo, Poncho Rodríguez? Siempre habrá, mi querido Aurelio Peña, siempre habrá áreas de oportunidad en materia electoral, porque el derecho, como abogados que somos, a veces es una ciencia cambiante. Sí. La sociedad ha ido evolucionando. Áreas de oportunidad para modificar en la legislación secundaria, excelente. Reforma constitucional, para nada. Y lo principal que plantea esa reforma constitucional, que es algo que no va a pasar, algo que no vamos a permitir y que no debemos permitir. Primero, no debe desaparecer el INE. Sí. Desde luego, eso ya es un valor entendido. Pero la otra es nombrar a los consejeros del INE, donde el gobierno, a través de sus 3 poderes, designe 10 candidatas y 10 candidatos para consejeros. Esa es una sin razón, porque si algo nos ha costado trabajo como sociedad es ciudadanizar las elecciones. Acuérdate también que la izquierda latinoamericana bien sabe, y lo ha tratado de implementar el actual presidente de la República, lo ha tratado de implementar. Sí. No es el ganador quien tiene más votos, sino el que los cuenta. Él quiere que los votos los vuelva a contar el gobierno. No, señor. Lo que hacía Bartlett en su tiempo. No, lo que hacía, bajaba el switch. Sí, la caída del sistema en el 88. Sí, nada más que ahora repartiría la responsabilidad de contar los votos. Una visión democrática. Sí, con un representante del Ejecutivo, un representante del Judicial y representantes del Legislativo. No, señor. ¿Va a pasar esa propuesta? ¿No va a pasar esa reforma electoral en el Congreso Federal? No va a pasar. No va a pasar. Va por México es un bloque sólido, es un bloque compacto, y ante cualquier esbozo que ponga en peligro la democracia en este país, la alianza opositora de Va por México, PRI, PAN, PRD, no va a permitir que pasen este tipo de situaciones. Mi querido Poncho Rodríguez, como siempre, muy amable, muchas gracias. Me encanta, me da mucho gusto volverte a tener estos espacios informativos, y que sea para bien y que nos sirva también en esta reflexión para entender lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Poncho. Hay algo importante ahora. Dime. Ahí nos vienen con una reforma educativa donde van a tratar de esa es la próxima. Nos han tenido hablando de estos temas. Lo que sigue, aquí lo estamos diciendo, viene un intento de reforma educativa para inculturar en filosofía marxista, leninista. Se llama ideologizar, ¿no? Ideologizar, adoctrinar,
empapar con esas ideas. Esa es la próxima, eso es lo próximo de lo que van a empezar a hablar, una pretendida reforma educativa. Aguas, hay que estar alerta. La próxima hablamos de Sotelate. Sí, señor, hay que estar alerta. Poncho Rodríguez, me encanta verte. Saludos a ti y a tu familia, como siempre, con cariño. Gracias, Aurelio Peña, igualmente. Y retomaría solamente lo que refirió en su momento Trevor Noam, que obviamente decía, tiene razón siempre y es un enorme privilegio. Imagínese, lo comenta como un analista intelectual en los Estados Unidos. Es un enorme privilegio vivir en un país en donde los periodistas pueden investigar e incomodar al poder y los comediantes pueden burlarse del presidente sin temor a que los amenacen, los maten, los exhiban o los investiguen. Gracias, mi querido Poncho Rodríguez. Gracias, Aurelio Peña. Que tengas buen día. Son las 8 de la mañana en punto. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Hacemos la pausa comercial. Voy a regresar para platicar con el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, precisamente para ver en 6 meses que se ha logrado, hacia dónde va caminando el gobierno de Mauricio Curi González, hacia dónde se están enfocando los gobiernos municipales y qué va a pasar con el campo queretano a propósito de esta recomposición después de los 2 años de pandemia, que también requieren apoyo, que requieren insumo, que requieren una estrategia puntual para que el campo queretano siga siendo la base principal para abastecernos de alimento todos los días. Hacemos la pausa. Su opinión siempre la más importante, ya sabe usted, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos.